No, no se crean. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y que, bueno, ahorita en el transcurso de la clase se vayan sumando sus compañeros, porque somos muy poquitos, tengo 8 de ustedes nada más. Y bueno, pues espero que los demás se sumen. En esta semana vamos a estar trabajando la temática de métodos de separación de mezclas. Ustedes están descansaditos, ¿verdad? La semana pasada, pues, por la suspensión no pudimos tener nuestra clase, entonces hay un tema pendiente, espero verlo posteriormente con ustedes. Pero bueno, quiero seguir avanzando para que no vayan mal o, bueno, se retrasen a diferencia de los otros grupos, entonces por eso es que avanzo con el tema de esta semana. Y bueno, entonces la clase pasada no hubo clase por la suspensión, o la semana pasada no hubo clase por la suspensión, tampoco tienen actividad, no se preocupen, así que bueno, tuvieron una semana descansadita de la materia de química, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a trabajar con lo siguiente. Hola Dana, muy buenos días. Miguel, buenos días. Bienvenidos, y bueno, pues les comentaba a tus compañeros, vamos a estar trabajando el tema de separación de mezclas. Estamos en la materia de química 2, seguimos en el bloque 2 y el tema es métodos de separación de mezclas. Y ustedes pueden ver aquí en la pantalla pues diferentes tipos de mezclas que vamos a estar trabajando, como lo es la decantación, filtración, evaporación, cristalización, centrifugación, imantación, tamizado, sublimación y destilación. Vienen siendo los métodos de separación sion, ¿verdad? Porque todos, si se dan cuenta, casi todos terminan en esa silabación. Y bueno, ¿alguno de ustedes sabe a qué se refiere alguno de estos tipos de mezclas? Perdón, de separación. ¿Alguno de ustedes conoce alguno? Hola, Jesse, buenos días. ¿Alguien recuerda algún método de separación? ¿No? Bueno, vamos a Sí, continuar entonces. Adelante, perdón. yo creo que sí me acuerdo de uno, que era el de evaporación. Creo que era cuando ponías, por ejemplo, dos líquidos y abajo ponías, creo que una vela y se consumía uno, que se volvía ahora sí que vapor. Perfecto, así es, muy bien, exactamente, y eso, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, cómo es que nosotros podemos separar dos elementos, bueno, gracias, Hazel, nos comentas en tu caso dos líquidos, ¿verdad? Y bueno, así como podemos separar los líquidos, también pueden ser los sólidos, inclusive el estado gaseoso. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo los ejemplos de cada uno de ellos. Hoy es mucha teoría, a lo mejor les va a aburrir un poquito porque es mucha teoría, pero es para conocer por qué no hay más práctica, porque lamentablemente por la situación ahorita de la pandemia, pues no podemos estar trabajando en conjunto lo que es esta separación de mezclas de una manera física. Si yo lo hiciera, pues tendría que estar aquí todo en la computadora, igual ustedes, si están en la computadora, en su celular o en una tablet, en cualquier medio tecnológico, y podemos derramar algún líquido, y eso podemos provocar, en vez de un beneficio, un prejuicio. Entonces, por eso no estamos haciendo la práctica como tal. Es más teoría, pero vamos a ir viendo los ejemplos de cómo podemos hacer cada uno de estos métodos de separación de mezclas. Bueno, como pueden ver en la pantalla, ahí son varios. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. El objetivo de estas sesiones es que ustedes como estudiantes puedan identificar estos métodos de separación de mezcla, la variedad que hay, y a partir de actividades sencillas que pueden utilizar en el hogar y otras a lo mejor un tanto más complejas que deben de ser realizadas dentro de un laboratorio químico escolar. O en casita, pues lo pueden hacer en un lugar que no sea exactamente en donde estudian, puede ser en el patio, puede ser a lo mejor en la cocina, en un espacio en donde ya puedan ustedes hacer un poquito de desorden, ¿verdad? Y que bueno, ya, aunque después tengamos que limpiar para que la mamá no nos regañe, o la abuelita, o la persona que esté con nosotros, pero pues bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de identificar todos los métodos de separación de mezclas y a partir de ello, cuáles son las que podemos hacer de manera casera y cuál. Hola, Ere, muy buenos días.
Y bueno, antes que iniciemos con nuestra explicación, necesito que realicen esta actividad. Les acabo de enviar en el chat un link, espero lo puedan abrir. A lo mejor en lo que lo abren no me van a poder responder ni mucho menos, pero traten de hacerlo. Me indican igual si lo pueden abrir, por favor. Voy a compartir esta pantalla. Es una actividad muy sencillita para que ustedes puedan ir identificando los métodos de separación para ver qué tanto conocemos, ¿vale? Ahí está, así se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, esta es la actividad que vamos a desarrollar. Aquí se ve un poquito, bueno, dice, tengo que volver a empezar el juego porque bueno, ya lo utilicé en la clase que tuvimos anteriormente, pero bueno, miren, este es el juego y vamos a ver, permítanme, tengo que volver a empezarlo. ¿Ya les abrió alguno de ustedes? A mí ya me abrió. Sí, Miss, Ok, estoy empezando a jugar. ok, muy bien. Jueguen, está un poquito entretenido, son 5 preguntas nada más. Y aquí nos dice cómo debemos irla haciendo. Yo no las voy a contestar bien para que ustedes más o menos vean lo que podemos o no saber. Por ejemplo, dice, ¿qué acción realizas usando un colador? Pues vamos a poner aquí filtrar. Y ahí nos dice el punto, el tiempo que podemos utilizar. Y si nuestra respuesta es correcta o no correcta. Miren, no hubo error, ¿verdad? Bien, mi segunda pregunta. Me avisan cuando vayan terminando. Viene un bonus de bonificación. No me voy saliendo para que, bueno, deje de compartir esta pantalla. Me van indicando cuando terminen, por favor. Y ahorita comentamos. Ok, Mía, comentas que ya terminaste. ¿Cómo te fue en tu actividad? Ya terminé, Miss. Gracias, Nicole. ¿Cómo te fue? El bonus de bonificación. Ya, maestra. Ya, muchas gracias. ¿Cómo te fue? A mí me fue bien, Miss. A mí ¿Sí? también. ¿También? Gracias. ¿Sí ganaron puntos? 592. Ah, qué bueno. Qué bueno, Mía, me parece bien. En el de bonificación, ¿cómo les fue a ustedes? A mí me fue muy mal. Yo perdí 200 puntos, imagínense. Hola, Roberto, buenos días. ¿Sí? ¿Los demás ya terminaron también?
¿Ya? ¿Quién más ya terminó? ¿Sí les fue bien o no les fue bien? Bueno, vamos a continuar. Este fue un pequeño ejercicio de introducción para que ustedes puedan recordar un poco, quedarse más o menos con las imágenes, el proceso de separación o el método de separación que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, ahí les decía, ¿no? Para separar unas mezclas por medio de un imán. Entonces, si ustedes se imaginan, pues ya tienen un imán, ahí observan los clavitos, pues saben qué es la imantación, ¿verdad? No puede ser filtración porque no tenemos un papel filtro o no tenemos grava, arena para que podamos filtrar algo. Entonces, sí se van dando una idea, ¿verdad? Vamos viendo más o menos en qué consisten estos métodos de separación. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a la actividad? No, sino para ir avanzando. ¿Nadie? Bueno, continuamos entonces. No, el primer proceso de separación de mezclas es la llamada decantación. ¿Alguien sabe a qué se refiere este método de separación? Sí. ¿Alguien sabe a qué se refiere este método de separación? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Les comento eso un Yo. poco de teoría. Adelante. Ok. Es un método que se utiliza para separar dos cosas, dos cosas líquidas de otra, como el aceite y el agua. Perdón, y el agua. Ok, muchas gracias. Perfecto, Nicole, te agradezco. Así es. Bueno, vamos a ver Como definición dice que es el procedimiento físico que sirve para separar una mezcla heterogénea compuesta por un sólido o un líquido de mayor densidad. Pueden ser dos líquidos también, como lo comentaba Nicole, puede ser dos líquidos que debemos de separar. En el caso aquí de la definición nos dice que también un sólido de un líquido de menor densidad. Y bueno, observamos esta imagen. En esta imagen tenemos un iceberg que es puesto o es realizado por hielo. Nos van a decir, bueno, pero ¿cómo es que tienen menores densidades si ambos son de agua, verdad? Ambos están compuestos, pero uno es sólido y el hielo al formarse en sólido pierde densidad, es decir, pierde un poco de su peso como sus pilares. Entonces, el hielo tiene menor densidad y por eso flota en la parte superior de nuestro líquido con mayor densidad. En este caso, pues el líquido de mayor densidad es el agua y por eso tiende a flotar. Ahora, ¿cómo lo vamos a separar? Pues por medio del método de la decantación, en donde nosotros vamos a tratar de separar nuestro sólido de este líquido. Y tiene que ver con una parte, pues, en donde, bueno, vamos a eliminar primero el elemento que tiene ya sea menor o mayor densidad y enseguida el segundo, para que de esa manera nosotros podamos irlo absorbiendo. ¿No? Y bueno, aquí vienen los ejemplos, dice la decantación de sólido líquido, cuando se encuentra elementos sólidos depositados en un medio líquido. ¿Cómo lo es en esto? También lo observábamos en las mezclas que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos una mezcla de un sólido, por ejemplo, la clara de un huevo y la depositamos en agua, la clara del huevo va a tener menor densidad, por lo tanto, pues es la que va a flotar y al flotarla nosotros la podemos eliminar. Sucede digamos, en un río, bueno, no, en un río no tanto se puede percibir, pero si ustedes van a un balneario o unas albercas, pues los árboles caen elementos que vienen siendo las hojas y caen al agua y nosotros las podemos de ellas. Entonces, el proceso de decantación o un procedimiento de decantación. Y luego viene aquí, decantación líquido-líquido. Cuando la mezcla se forma por dos líquidos de densidades diferentes y no pueden disolverse el uno en el otro. En el caso del agua con el aceite, si yo tengo agua y aceite, ambos son líquidos,
pero ambos tienen diferentes densidades. Por lo tanto, el aceite, como tiene menor densidad, pues tiende a flotar, y el líquido, como es de mayor densidad, pues tiende a mantenerse en la parte inferior de mi recipiente, y podemos hacer este tipo de procedimiento de filtración. Perdón, de decantación, es separación por decantación. Y bueno, dice, ¿cómo se usa el embudo de decantación? Si ustedes estuvieran en el laboratorio, podrían observar prácticamente este procedimiento. Sería a lo mejor más fácil de comprender. Pero en este caso aquí dice, lo primero, se vierte la mezcla en el embudo de decantación. Este va a ser mi embudo, lo tenemos aquí, que es mi embudo de decantación, el tubo de decantación, y esta llavecita. Esta llave debe de estar cerrada, obviamente, cuando nosotros viertamos la mezcla a nuestro embudo. ¿Para qué? Para que no se caigan inmediatamente los residuos y no podamos contenerlos. Luego, el número 2, se deja reposar hasta que ambos líquidos se separen bien. Si vertimos agua con aceite, digamos, si está todo revuelto, volteamos en nuestro recipiente al embudo, lo dejamos ahí tantito hasta que ambas mezclas se separen. El aceite, obviamente, como es de menor densidad, va a subir y el agua se va a mantener abajo. Entonces, ahí nosotros ya podemos observar que hubo esta separación de mezcla. Luego dice 3, se coloca un vaso de precipitación, un vaso precipitado, debajo del embudo y se abre la llave, como se muestra aquí en la imagen. Una vez que ya abrimos la llave, se empieza a salir el líquido más denso, es decir, el que está en la parte inferior de la mezcla. En el caso del agua y el aceite, el elemento que tiene mayor densidad, pues es el agua, por ende, el agua es el primer líquido que va a salir de este embudo. Luego dice, cerramos la llave en cuanto haya pasado todo el primer líquido. Debemos ir observando cuando se vea que ya se está terminando el primer líquido, se le cierra la llave y en automático ya separamos la otra cantidad o el otro elemento. Luego dice número 5, el líquido menos denso seguirá en el embudo. Para recuperar, conviene sacarlo por la parte inferior, por la parte superior de este, y así evitaremos contaminarlo con los restos de la otra sustancia que hayan quedado en la llave. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos este proceso, digámoslo así, ya sacamos aquí el agua y ahora aquí tenemos ya nuestro aceite. Supongamos, quito mi vaso precipitado, lo quito de aquí, coloco otro vaso y le abro a la llavecita, ¿verdad? Le abro a esa llavecita y empiezo a sacar mi aceite. Pero imagínense que pues en el tubito aquí de mi embudo, pues quedó agua. Entonces, al vaciarlo en el otro recipiente, automáticamente pues va a quedar con un poquito de agua. Entonces, por eso se recomienda que nosotros lo podamos absorber o sacar de la parte de arriba, ¿sale? Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos hacer el método de decantación, separar a un elemento de otro. Puede ser sólido, líquido, o pueden ser ambos en estado líquido. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos de cómo puede hacer uso de este método de decantación en el tratamiento de varios aspectos. ¿Quién me ayuda con la primera? Perdón, adelante. ¿Nadie quería hablar? Bueno, ¿quién me ayuda con el primer recuadro? Yo. Adelante. Adelante, Las Bruno. aguas sucias sí. Las aguas sucias del sistema cloacal de las ciudades son por lo general más densas que las limpias, puesto que están repletas de materia orgánica y otras sustancias en suspensión. Por ende, puede llevarse a cabo un proceso inicial de decantación y filtrado de la suciedad antes de devolver el agua a los mares y ríos. Ok, muchas gracias, Bruno, perfecto. Así es, dice que en este tratamiento, pues, las aguas cloacales o las aguas residuales, todo lo que tiene que ver con el drenaje, debe de haber un proceso de decantación, filtrado y todo, antes de devolverlas al mar, porque, no sé si ustedes hayan revisado o, bueno, observen en algún lugar, pero cuando nosotros tenemos
mezclamos agua sucia con las aguas limpias, luego cambia color, se ve diferente, un lugar más, más oscuro que otro. Entonces, esa es la separación de las aguas residuales, y aunque están sucias, tienen diferente densidad. Gracias, Bruno. ¿Quién me ayuda con el segundo? Yo. Adelante. Obtención de aceites naturales. Se sabe que las grasas no son solubles en agua y por eso durante la extracción de aceite vegetal se suele recurrir a la decantación como forma de separarlos del agua. Además, la decantación también se utiliza para extraer los residuos sólidos que queden en el aceite después de la trituración de la palma, semilla u oliva. Ok, muchas gracias, Nico. Así es, cuando nosotros hacemos la separación, o bueno, cuando las diferentes maquinarias hacen este proceso en lo que es la obtención de aceites, puede ser el aceite de canola, que es de semilla, el aceite de palmas o el aceite de coco, ¿verdad? Que hoy en día es muy común utilizarlo inclusive en tratamientos capilares, de maquillaje, del cuerpo, de todo, pueden utilizarse. Entonces se hace este proceso de decantación porque eliminan todo el líquido, todo el agua que puede existir en ese aceite, y de ahí eliminan igual los residuos que hayan tenido. Por ejemplo, si es la extracción de la palma, bueno, el aceite de la palma, o de las, digamos, de aceite de girasol, que se utiliza mucho también, de las semillas de girasol, pues todos los residuos o todas las cascaritas es lo que van a quitar, que viene siendo todo el sólido. Y por ende, bueno, aquí en la imagen se puede observar este proceso, la destilación medio del vapor, en donde se elimina el agua y se eliminan los residuos sólidos. ¿Quién gusta ayudarme con el tercero, por favor? Yo, maestra. Adelante. Adelante, Jorge. La separación de biodiesel y glicerina. Para separar, se acuden las diferentes densidades de una etapa de decantación que deposita la glicerina del fondo del recipiente. Ok, muchas gracias. Te agradezco tu aportación y tu participación. Y dice, en la separación de biodiesel, el diésel pues no es otra cosa más que el combustible biodegradable, que se dice, ¿no? El combustible realizado a lo mejor por los residuos orgánicos o por basura que a veces se pueden utilizar, y se utiliza este proceso de decantación, en donde el residuo más pesado, de mayor densidad, se queda en la parte de abajo y el otro en la parte superior. Muchas gracias por tu aportación, Jorge. Continuamos, que me ayuda con el último. Yo, maestro. Adelante, Diego. Potabilización del agua. En los procesos para potabilizar el agua se acude a diversas etapas iniciales de decantación que le dan tiempo a las arcillas y otros materiales en suspensión a depositarse en el fondo y ser extraídos, dejando las aguas más limpias para posteriormente de etapas de filtrado. Ok, muchas gracias, Diego. Así es. En este proceso de potabilización del agua nosotros podemos observar este tipo de residuos. Les comentaba en una clase pasada, ustedes observen sus, ¿cómo les podría decir? Observen los tinacos, observen las cisternas, en donde pueden observar este tipo de residuos. En la parte final o en la parte del fondo pueden ver todo ese polvo. Aparentemente el agua está bien, pero pueden observar todas esas partículas o ese polvo que es el concentrado prácticamente de estas dos mezclas, el agua con esa tierra, podríamos decirlo. Y bueno, en el agua, en el uso de la potabilización del agua, se emplea este proceso de decantación. Muy bien, muchas gracias, vamos bien por el momento. Miren, ahí aparecen ejemplos. Aquí tenemos otros. ¿Quién me ayuda con este, que es la decantación del vino? ¿Puedo otra vez? Sí, adelante. El vino se obtiene a partir de la fermentación de las uvas, por lo que se hace necesario separar el licor de los residuos físicos que queden.
y a menudo pueden volverse a formar en la botella. Tras algún tiempo de sedimentación, los expertos en la materia recomiendan entonces aplicar un proceso de decantación para extraer los sedimen- sedimentos y además oxigenar ¿qué dice? El vino. El vino, perdón. Es que no alcanzo a Ujú. leer. Es algo usual en los bienes de la larga de maduración, perdón. Ok, muchas gracias, Bruno. Así es. En la decantación del vino dice que se van a separar o se van a extraer prácticamente los sedimentos y que, bueno, se requiere de oxigenación. Se usa también la fermentación como un proceso pero bueno, ahí dicen, se usa en los vinos de larga maduración o de añejamiento, ven que le llaman a veces a las bebidas. Entre más tiempo hay un proceso de añejamiento más amplio. Y bueno, en este proceso de decantación, pues van extrayendo todos los residuos, todo lo que no se requiere, no se utiliza, por ejemplo, los residuos de las uvas, para que de esa manera quede el vino puro, podría decirse. Bueno, continuamos con el siguiente, fabricación de vinagres. ¿Quién dice yo para leer? Bueno, continuamos entonces. Dice, fabricación de vinagres. El refinamiento del vinagre de origen vegetal requiere de etapas de decantación en las que se los separa de los aceites vegetales más pesados, válidos también obtenidos durante la transformación de la materia prima. Y eso también lo podemos observar en diferentes tipos de vinagre. A veces dice, bueno, si observan el vinagre blanco, el vinagre de manzana, varios. Bueno, todos tienen un proceso de decantación o refinamiento. Algunos dicen la cantidad o el porcentaje o el grado que tenga, como también lo puede ser en el alcohol, 90 grados, 60 grados, dependiendo, que es el refinamiento que se va dando, y la decantación o la separación de esas mezclas, es decir, el aceite vegetal, que tan pesado es para realizar un vinagre, que tenga los nutrientes necesarios o, bueno, el porcentaje necesario para poder sacarlo al mercado, y cuáles son los que tienen de menor para también utilizarlos en algunas otras actividades. Viene lo que es el refinamiento del petróleo. Dice, el petróleo debe refinarse para alcanzar el grado necesario de pureza hidrocarbúrica que permite la obtención de sus derivados. Por ejemplo, pues ya los plásticos, el diésel, la gasolina, etcétera. Entonces, a partir de ello, pues también debe de haber un refinamiento de este petróleo y por ende una decantación en donde se va separando los componentes, o bueno, se va separando prácticamente el petróleo de acuerdo a la calidad o a la actividad que se vaya a utilizar. Si es plástico, debe de ir de un determinado, de una determinada calidad. Si es para el desarrollo, no sé, de combustible, pues debe de ir con otras características. Y el otro dice la extracción petrolera en plataformas marítimas. También para extraer lo que es el petróleo del yacimiento marino o en el lecho marino, pues ocurre también que el hidrocarburo, o en este caso el petróleo, pues se mezcla con las aguas del mar, con la tierra o con el lodo que hay, dependiendo del lugar en donde lo estén obteniendo. Y pues esto se remedia por medio del uso de la canción de las mezclas, en donde el petróleo, pues como es mucho más denso o más pesado que el agua, pues se queda almacenado en la parte de abajo y el agua pues tiende a caer nuevamente al océano. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios sobre este procedimiento? ¿Sí va quedando claro qué es la decantación? Sí. Sí, maestra. Sí, Miss. Ok, gracias. ¿Querías comentar algo más, Nico? No, Miss, es que quería apretar el micrófono, pero como la manita está al lado, la apreté sin querer. Ok, no te preocupes. Entonces, bueno, este es el primer procedimiento para la separación de mezclas, que es la decantación. Bueno, vamos con el segundo, que es la filtración. Y supongo que a lo mejor ustedes lo recuerden porque desde la primaria se enseña este procedimiento. Por lo regular, pues ya es entre quinto y sexto año cuando pues se ven lo que es conocimiento del medio y pues a veces hace uno actividades como estas.
Bueno, vamos a hablar sobre esta definición. ¿Alguien quiere leerlo o continúo? ¿No? Lo voy a continuar. Dice, la filtración, este método se usa para separar un sólido de un líquido, en el cual no se disuelve, es decir, no es soluble en él. Ejemplo de ello, nosotros lo veíamos en la clase antepasada, cuando disolvimos lo que era arena en el agua. Se vuelve turbio nuestra mezcla, pero no es soluble como tal. La arena en un determinado momento se separa del agua, ¿verdad? Y aquí está igual, aquí en la descripción dice como la arena en la suspensión de agua. Para ello se hace pasar la mezcla heterogénea a través de un filtro con un paño de poro adecuado. Debe de ser un poro muy pequeño para que podamos separar todo ello. Dice, el de menor que el de la partícula que queremos separar. Habitualmente se emplea un papel de filtro acoplado a un embudo. Estos papeles de filtro, por lo regular, pues los utilizamos en los laboratorios. Pero como no tenemos un laboratorio, nosotros podemos utilizar una pequeña gasa para poder separar estas mezclas, o esta mezcla heterogénea. Y como pueden ver ustedes, aquí tenemos la mezcla del agua con la arena, tenemos aquí en la imagen nuestro embudo, y tenemos adentro del embudo, vamos a tener nuestro papel filtro, y una vez que vayamos vaciando toda nuestra mezcla, lo que vamos a obtener aquí es ya el agua o el líquido separado de todos los residuos. Y en nuestro filtro, pues ahí se van a quedar todas esas partículas de la arena. Y bueno, tenemos aquí dos tipos de filtración o dos ejemplos. El primero, que es la filtración por gravedad. Nosotros hablemos de gravedad, si recuerdan como física, y Newton, ¿verdad? La fuerza de gravedad, la caída de un objeto, o la caída libre de un objeto, prácticamente algo así es similar en lo que es este proceso de filtración, que nos dice que es el modo más elemental de filtración y necesita muy pocos elementos. Lo único que utilizaremos es un matraz, un embudo y el papel filtro cónico o de pliegues. Eso va a depender. Si nosotros no contamos con ello, que no estamos en un laboratorio, pues lo que vamos a usar es un vaso de vidrio, un embudo, o en este caso si lo tienen, y en vez de papel filtro podemos usar gasas, podemos utilizar algodón o alguna fibra que podamos utilizarla. Dice, bueno, aquí ya también puedo usar esos, y bueno, la gravedad es la fuerza que impulsa el líquido para pasar por los poros del filtro, quedando retenidos en los componentes sólidos. Si nosotros vertimos agua en algodón, agua sucia, en un determinado momento nuestra agua va a empezar a caer en nuestro vaso de una manera más limpia. Y esto también lo podemos observar cuando ustedes hacen el ejercicio o el ejemplo de que en una botella echan piedra, echan arena, echan hojarasca, arena o nuevamente grava, y le empiezan a echar agua. Y entonces se va a ver un proceso de filtración. Si es agua sucia, poco a poco se va a ir disolviendo hasta que al final salga agua limpia. Entonces, este es el proceso de filtración por gravedad, que el agua va a tratar de buscar su salida y va a empujar hacia la parte de abajo de nuestra superficie para poder salir. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo en lo que es dentro de un laboratorio. Tenemos nuestra matraz o nuestro recipiente, nuestro embudo, aquí adentro pues vamos a tener el papel filtro, y obviamente al echarle nuestro líquido, pues aquí va a retener el líquido como tal, y arriba nuestras sustancias. El siguiente es la filtración al vacío o presión reducida. Este tipo de filtración a presión reducida requiere un mecanismo capaz de generar un vacío moderado en el interior de un recipiente. En un laboratorio se recurre a una trompa de agua o una bomba al vacío, que es la que va a producir, digamos, una bomba al vacío es la que va a producir esa presión y va a hacer que nuestro proceso de filtración sea más rápido. Como aquí dice, el objetivo es aumentar de manera sustancial
la velocidad de filtración con respecto a la filtración de gravedad. Es decir, la filtración de gravedad va a ir de manera lenta y la filtración al vacío va a ser más rápida, más acelerada. Y aquí tenemos el ejemplo, tenemos nuestra trampa al vacío, miren, se utiliza igual el matraz, aquí vamos a tener nuestro embudo, miren la matraz de succión, que es la que va a ir absorbiendo, va a ir generando el aire para absorberlo, y el aspirador de agua, para que de esa manera pues nosotros podamos ir separando nuestras mezclas. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas sobre esto, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Miss, todo bien. Ok, gracias. Hasta el momento llevamos 2 métodos de separación, decantación y filtración. Vamos por el tercero, que es la evaporación. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de evaporación? ¿Alguien sabe? Hace ratito su compañero nos comentaba. Adelante, Hazel, ¿quieres hablar? ¿O se evapora algún líquido o otra sustancia? Así es, perfecto. De hecho, pues también hace rato comentabas eso, que es esa separación de mezclas cuando nosotros ponemos calor a una, a ambas, perdón, ponemos calor, pero una tiende a evaporarse más rápido que la otra. Dice que esta técnica se ocupa de separar un sólido disuelto en líquido. La mezcla se calienta y al evaporarse el líquido, el sólido queda en el recipiente. Por ejemplo, si mezclamos nosotros, no sé si ustedes lo hagan, o bueno, sus mamás o eso, cuando a veces quieren hacer un flan, pues dicen, pues para el caramelo, pues lo primero que vamos a hacer es disolver azúcar en un recipiente, ¿no? Le echan tantita agua, a lo mejor, le echan el azúcar hasta que se disuelva, y bueno, ahí van haciendo ese proceso. Y se queda el sólido como tal en el recipiente. Ahorita vamos a ver, dice el ejemplo, se puede separar una solución de agua con sal. Al calentar la mezcla, se evapora el agua y en el recipiente solo queda la sal. Este fenómeno lo podemos observar al caminar y ver entre las rocas secas de una playa el depósito de sal. Si ustedes han tenido esa oportunidad de ir a la playa, pueden observar prácticamente que en todas las orillas a veces está una especie blanquecina, ¿sí? O las piedras tienen ese color blanco, blanquizco, así. ¿Por qué? Porque es toda la sal que se va quedando y al evaporarse el agua, pues esa sal queda concentrada. ¿Alguien quiere comentar algo? No, Miss, todo bien. ¿Ok? Igual sucede, y eso se los dejo como dato y como posible tarea, ¿verdad? No para que me la entreguen, sino para que observen básicamente. En estos días ha hecho mucho calor y se ha visto en las nubes así como que la formación de agua, como que quiere llover, pero hasta el momento no ha llovido, ¿verdad? Y hay cierta cantidad de contaminación en el medio ambiente. Chequen en estas primeras lluvias, por favor. Cuando empiece a llover, ya sean unas brisas o los goterones que a veces les llamamos, o la lluvia, y cuando ya se empiece a evaporar, observen en el entorno, a su alrededor, principalmente en las calles, se va a quedar una especie así, unas líneas amarillas, como si fuera polvo, ¿sí? Como si fuera, ay, es que se me fue la palabra, pero como si, un polvo amarillento que queda. ¿Por qué? Porque es la contaminación que hay, es el sólido que va a existir, o la gente que va a estar en el medio, en nuestro entorno, el agente contaminante, y pues obviamente al tener contacto con el agua, pues se disuelve, pero al existir la evaporación, pues tiende a quedarse en ese color amarillento. Inclusive en los carros o en las ventanas que llegan a caer las gotas de agua, ahí se queda marcado la mancha del sólido, que viene siendo pues prácticamente la separación de esos dos elementos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la imagen. ¿Cómo podemos separar? Es lo que hace rato Hazel nos comentaba. Dice, tenemos una solución acuosa de sulfato de sodio. Quiere decir que hay una mezcla
de sodio con agua. Entonces, al hacer esto, pues a una temperatura apropiada, pues ambos líquidos van a empezar a ebullir, uno primero que otro. Eso va a depender del tipo de líquidos que nosotros tengamos. En el caso del agua, pues es el primero que ebulle a 100 grados centígrados y pues tiende a evaporarse. Una vez que se termine de evaporar el agua, pues lo único que nos va a quedar va a ser el sodio. Y ese es el elemento, la separación que nosotros vamos a tener. Y bueno, aquí vienen otros ejemplos de lo que es la evaporación. Cuando ustedes la ven, revisen, por eso les digo, en todo momento hay que usar la observación. Sí, les digo, observen, hagan esto, el otro, para que ustedes vayan analizando, vayan viendo cómo en cosas muy sencillas podemos ver este tipo de separación de mezclas. Por ejemplo, aquí en la ropa húmeda colgada a la intemperie. Si tienes ropa húmeda, digamos, la tendieron en la noche o en la tarde-noche, ya no hacía sol, se levantan temprano, como aquello de las 7 de la mañana, cuando el sol empieza a salir, empieza a calentar un poquito y pueden percibir de manera clara cómo va subiendo el vaporcito de la ropa. Inclusive también aquí en los charcos, que es el segundo, los charcos de agua que se forman lluvias, también se evaporan con el sol. La formación de las nubes que se originan a raíz de la evaporación del agua de la superficie terrestre. Tenemos también el otro ejemplo, que es el vapor de agua de una cacerola al fuego. Cuando nosotros luego dicen, ay, se me quemó hasta el agua, no sirvo ni para cocinar, ¿verdad? ¿Por qué? No es que se me queme el agua, porque el agua no se quema, no va a oler a quemado, no va a tener ese olor, pero sí se evapora. Entonces va a haber un determinado momento que ya no tengo más líquido en mi cacerola, en un traste o en cualquier recipiente, y pues por eso toda se me evaporó, ¿sí? Toda se me fue. Luego dice aquí, cuando el derretimiento de un cubo de hielo a temperatura ambiente. El otro es la evaporación de un vaso de alcohol o éter colocado a temperatura ambiente, también puede ser. Si alguno de ustedes tiene familiares o las señoritas en su caso que se pintan las uñas, están acostumbradas a pintarse y todo eso, observen con lo que es la acetona, ¿sí? Es el líquido con que se encarga de despintar las uñas, de quitar todos los residuos. Hagan esa prueba en un pequeño vasito, en un traste de plástico, que no sea de unicel, por favor, porque se lo come. Utilicen eso, ¿no? Echen tantita acetona, dejen un tiempo y van a ver que cuando ustedes busquen ese recipiente con acetona, prácticamente no va a haber nada. ¿Por qué? Porque se va, ¿sí? Se disuelve prácticamente. Y eso también nosotros podemos verlo. Pues con el alcohol también. Si ustedes no tapan un recipiente con alcohol y cuando lo quieran agarrar, ya no va a tener la misma cantidad, ya va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque esto se va evaporando. Y viene el otro ejemplo, dice el humo que sale de una taza caliente de té o café y un plato mojado se seca debido a la evaporación del agua. Así tarde mucho, tarde poco, va a ocurrir ese procedimiento de evaporación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas o comentarios? ¿Preguntas? No, me todo bien, gracias. Ok, gracias a ti. Para los demás, recuerden que si hay dudas, me pueden ir diciendo, por favor, escribiendo en el chat y con gusto las vamos atendiendo. Esto para que quede clara la información. Vamos, 3 procesos: decantación, filtración y evaporación. Vamos a continuar. Miren, aquí ya viene el ejemplo más o menos de cómo se evapora. Con este procedimiento, cristalización, método de purificación de sustancias que se basa en el cambio de estado sólido, líquido, gaseoso. En este procedimiento de cristalización, nosotros vamos a estar haciendo uso de los 3 estados de agregación de la materia, ¿vale? ¿Por qué? Si ustedes observan en estas 2 imágenes, tenemos en la primera, es una imagen en donde nosotros hicimos una mezcla de agua con aceite. Perdón, ya me equivoqué. No es agua con aceite. Hicimos una mezcla de agua con sal, ¿vale? Se desarrolló, se hizo la mezcla, se diluyó totalmente la sal.
Entonces se utiliza un sólido y un líquido, la sal con el agua. Ahora, lo dejamos en un determinado periodo de tiempo, aproximadamente 2 a 3 semanas en adelante, para ver este proceso de cristalización, en donde empieza a surgir una evaporación. Por eso es el estado gaseoso. ¿Evaporación de qué? El agua a determinada temperatura pues se va a empezar a evaporar y al evaporarse va a ir generando una especie de cristales que se van a adherir, en este caso, al hilo que nosotros vamos a tener dentro de nuestros pendientes. Si ustedes observan, es un lápiz donde está pendiente un hilo y entonces ahí ocurre este proceso de cristalización. El hilo adhiere todas las sustancias de la sal y se vuelve ciertos cristales. Y bueno, dice que este procedimiento permite la separación de sólidos disueltos en líquidos con la finalidad de recuperar el sólido. Entonces, al final, ustedes pueden usar nuevamente la sal o utilizarla si gustan para sus alimentos, no hay ningún problema porque no hay una contaminación y se separa un líquido de un sólido. Y dice que este proceso de cristalización consiste en la evaporación del disolvente. El disolvente viene siendo el agua hasta que el sólido se separa formando pequeños cristales, como se observa aquí en la imagen. Entonces, este proceso se le llama cristalización. Vamos con el siguiente, que es el método de centrifugación. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de centrifugación, es un procedimiento utilizado para reparar un sólido insoluble, es decir, que no se disuelve en un líquido. En este caso no se diluye como tal y dice que difícilmente se sedimenta por acción natural de la fuerza de gravedad. Es decir, que difícilmente se va a quedar abajo asentada este líquido, este sólido insoluble en un líquido. Y se realiza cuando la sedimentación es acelerando el proceso por medio de la rotación. En los ejercicios pasados, cuando nosotros hacemos la mezcla de varios objetos, hablamos sobre esto, ¿no? Que sería una sedimentación lenta, rápida o nula. Cuando no hablamos de una sedimentación, pues es de que se separan totalmente los componentes de mi mezcla, ya sea mezcla, en este caso una mezcla homogénea o heterogénea, que sería más una heterogénea, y los restos a veces tienden a bajarse, como en el caso de la harina o la arena, y hay otros que tardan más en sedimentarse o en separarse, y por eso se utiliza este método de centrifugación. Dice que consiste en el uso de la rotación. ¿Qué es la rotación, muchachos? Si nosotros hablamos de rotación, ¿qué sería rotación? ¿Qué vamos a rotar o a qué se refiere este concepto? ¿Sí ya gira alguna cosa? Así es, José, muy bien, perfecto. Gira, vamos a girar prácticamente, vamos a rotar, vamos a mover un objeto como tal para separar estas mezclas. Y bueno, aquí dice el primer aspecto que se coloca las mezclas en un tubo de ensayo y se ubica en una centrífuga, ¿sí? Es decir, vamos a meter la mezcla en un tubo de ensayo, lo tapamos bien y lo vamos a meter en esta centrífuga, que es la que se va a encargar prácticamente de hacer la rotación, de girar mi mezcla. Punto número 2, se hace girar a gran velocidad, con ello la sustancia más densa queda en el fondo y la de menos densidad queda en la superficie, como lo es en el caso del agua y el aceite, supongamos así, que nosotros lo mezclamos, lo giramos, y en un determinado momento el aceite es el que va a subir y el agua se queda abajo. Y bueno, aquí dice que este proceso se utiliza principalmente en los análisis de sangre para separar el plasma del suero y otros componentes. También se puede utilizar en el análisis de leche, entre otros tipos de análisis. Y aquí viene el ejemplo, miren, ustedes observen. En la imagen aquí tenemos nuestro tubo de ensayo con la como tal.
Si se dan cuenta, mi líquido es rojo. Y aquí tenemos todas las partículas disueltas y en conjunto, todas revueltas, ¿verdad? Tenemos aquí los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos blancos y el plasma y las plaquetas que se ven apenas y se alcanzan a ver ahí unos como gusanitos. Entonces, al aplicar este proceso de centrifugación, que es a girar aceleradamente nuestro tubo de ensayo, entonces las mezclas se separan. Miren, los glóbulos rojos, que es el elemento más denso, tienden a quedarse en la parte inferior o de nuestro recipiente. Los glóbulos blancos quedan en la parte del medio porque es la densidad media, pero los plasmas y las plaquetas se quedan en la superficie prácticamente porque son los de menor densidad. Entonces, este proceso de centrifugación no es otra cosa más que la aceleración o rotación que le vamos a dar a un objeto para separar las mezclas. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios? ¿Sí quedó claro este proceso? Perdón. Sí, profesor. Ok, muy bien, gracias. Continuamos. Entonces, y miren, aquí está también otro artefacto que también nos permite, miren, aquí están los análisis o las muestras de sangre que damos nosotros en un laboratorio, lo tapan y lo ponen en un proceso de centrifugación, lo giran totalmente y quedan ya los residuos o bueno, las mezclas se separan. También cuando nosotros hacemos un jugo, digámoslo así, con un extractor, pues ustedes van metiendo la fruta y el extractor pues gira rápidamente, lo que hace es separar la mezcla. El jugo lo saca por un lado y todo el gabazo o todos los residuos lo saca por otro. Entonces está ese proceso de centrifugación. Viene el siguiente, que es imantación o magnetismo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues si nosotros hablamos de imantación, pues vamos a hacer uso de imanes. Y el magnetismo, pues es la atracción que hay sobre un objeto sobre un cuerpo o de un cuerpo sobre un objeto. Y bueno, dice aquí que la imantación la vamos a utilizar cuando una mezcla está formada por un elemento metálico y otro no metálico, los cuales pueden ser separados por un imán. Al acercar un imán a una mezcla de limaduras de hierro y azufre, las limaduras son atraídas hacia el imán, logrando separar el azufre de este hierro o de estas limaduras. Como pues el azufre pues prácticamente es un sólido parecido a la arena, entonces queda en la parte de abajo, las limaduras de hierro son las que van a quedar hacia arriba anexadas al imán prácticamente. Y bueno, podemos observar aquí la imagen, miren, tenemos las limaduras de hierro con el azufre, al hacer uso del magnetismo, todas las piezas, todas las limaduras de hierro adherirse al imán y el azufre queda en la parte del fondo, en la parte de abajo. Otros ejemplos lo podemos ver en este esquema. Dice, la primera imagen, cuando son desechados, bueno, en este caso estamos hablando de los autos, ustedes pueden ver, cuando los autos son desechados, los trituran y luego, bueno, los muelen o hacen cualquier actividad con estos autos, y dice, gracias a a un potente imán, se extraen solo los materiales metálicos que pueden ser reciclados. Una vez triturados, ya molidos, etcétera, pues ya el imán, agarran un imán muy grande, con un tamaño enorme, y eso va adhiriendo todos los residuos que puedan utilizar posteriormente. Todo el hierro o el fierro, como le conozcan, que es lo que van a obtener. En el segundo ejemplo dice la imantación permite separar el hierro y otros materiales del carbón. Por ejemplo, aquí si ustedes pueden ver en la imagen, hay varios mineros haciendo uso de la excavación y bueno, pues al encontrar esos diversos materiales, pueden hacer uso de la imantación para poder separar estos metales, el hierro del carbón y de algún otro metal que podamos estar utilizando. Y el tercer ejemplo dice la instalación de rejillas magnéticas en tuberías y canales
permite extraer todas las partículas metálicas que circulan en el agua. Cuando existe una construcción muy grande, ya sea en playa, en un mar, en un río, hacen uso, los ingenieros hacen uso de este tipo de separación de mezclas, que es la imantación. ¿Por qué? Porque como hay muchos residuos en las aguas principalmente, entonces pueden contaminar a la flora y a la fauna de ese espacio de mar o de agua. Entonces lo que usan es atracción por medio del magnetismo para sustraer todas las partículas que puedan producir un riesgo en las aguas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas o preguntas sobre este proceso de imantación? No, profesor. Ok, gracias. Espero que para los demás tampoco. Digo, porque puede ocurrir dos cosas. Una, adelante, Bruno. No, ninguna maestra, abrí el micrófono por error. Muy bien, digo, porque no puedo pensar dos cosas. La primera, que estoy dando una explicación excelente y por eso me entienden. O la segunda, nadie me entiende, pero que tienen miedo de decir que tienen dudas. ¿Vale? Entonces, no hagan que me crea la primera, por favor. Bueno, vamos a continuar. El segundo, bueno, este tipo de separación se llama tamizado. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? No, no. Perdón, a ver, ¿quién? Adelante, Bere. El tamizado es un proceso mecánico-físico por el cual las partículas sólidas de diferentes tamaños se separan al pasar a través de un tamiz. Un tamiz es una herramienta que tiene a lo largo de toda su superficie poros generalmente de igual tamaño. Ok, muchas gracias, Bere. Te agradezco tu apoyo. Y así es, nosotros vamos a estar haciendo uso de un tamizado o de un tamiz. ¿Qué es un tamiz? No es otra cosa, bueno, comúnmente nosotros en la cocina lo conocemos como una coladera. Si se alcanza a ver, ¿verdad? Esta pequeña coladera que tiene poros, aquí se menciona, de igual tamaño. Estos poros, pues, me permiten a mí separar las mezclas de nuestros componentes que nosotros tengamos. Y estos poros van a ir dependiendo del tamaño, la separación de mezclas que podamos utilizar. Si tienen a un familiar que es se me fue la palabra, que es albañil, perdón, utilizan los arcenes o algo así, en donde separan lo que es la arena. ¿Para qué? Para poder hacer el aplanado de manera fina, que le llaman, entonces separan la arena. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Miren, tenemos un platito, tenemos aquí nuestro tamiz y tenemos un poco de harina. Entonces lo que vamos a hacer va a ser separarlo. Voy a echar aquí un poquito para que ustedes puedan ver. El tamiz nos permite a nosotros que vayamos separando las mezclas o las partículas más pequeñas de las más grandes. ¿Por qué? Miren, al irlo separando, no sé si lo alcancen a ver. Miren, voy golpeando y va cayendo. Espero que lo puedan ver. ¿Me indican también ustedes? Va cayendo el polvito o las partículas más pequeñas. Y los residuos, lo que no me sirve prácticamente, es lo que me va a quedar en mi tamiz. ¿Ok? Ahí está, miren, ya se separó. A ver si se alcanza a ver. Miren, aquí en el colador tengo aquí mis partículas o mis grumos más grandes, más gruesos. Estos grumos, pues a mí me indican que prácticamente es lo que no me sirve de mi mezcla. ¿Sales? ¿Sí se alcanzó a ver, muchachos? Sí. Ok, entonces, si pueden ver, acerco un poquito más, miren, aquí están todos los grumos, y esos grumos, pues es lo que separa una mezcla de la otra. Y tenemos aquí en el plato, ok, si se ven, aquí ya tenemos la materia más simplificada. En este caso aquí ya está más suave, ya tenemos una consistencia más apropiada. Y bueno, pues vamos separando los objetos
de una manera muy sencilla, muy práctica. Les comentaba, en el caso de los albañiles, pues las personas cómo van haciendo la mezcla en su tamiz o en su arsenal, como le llamen, se quedan aquí toda la piedra, toda la grava, y en lo que es en la parte de abajo, pues ya sería la arena fina para poder hacer sus aplanados. Ahora, si esto nosotros lo podemos utilizar día a día, lo contaba, pues en el caso de la cocina, pues al separar la harina o al separar otro componente para realizar algún alimento. Miren, como pueden observar aquí en la imagen, los tamices pueden ir dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar o queramos separar. En el caso de aquí de la imagen, pues hay 3 tamices de diferentes tamaños y sus poros igual de diferente tamaño para poder ir separando cada elemento. Por ejemplo, aquí separan en el primero, separan la grava, quiere decir que sus poros van a ser un poquito más abiertos. En el segundo queda la arena y en el tercero queda la arcilla, todos los residuos. Este proceso de tamizado también se utiliza para la extracción de oro. ¿Por qué? Porque una vez que rascan la tierra, ¿verdad? Echan grandes concentraciones de tierra en una máquina que parece una máquina de tortillas y en esa máquina lo van distribuyendo, lo van meneando, lo van moviendo. Y a partir de ello, permítanme un momento. ¿Qué pasó? Checamos. Y bueno, entonces en la separación del oro lo podemos observar, les comentaba, cuando, bueno, empiezan a echar la tierra y, bueno, va pasando en una especie, en una máquina como de tortillas y así va, en las planchas van sacando. Entonces va a haber diferentes tamices. En los primeros tamices es donde se va a quedar las piedras más grandes, en la segunda ya se va removiendo todo, bien en la última es donde va a quedarse todo el oro. Prácticamente el agua sale más limpia y ahí pueden verse las pequeñas partículas del oro como tal. ¿Dudas o preguntas sobre este proceso de separación, que es el tamiz o el tamizado? Ok, gracias, Hazel, gracias, Bruno. Y bueno, continuamos entonces. La siguiente es la sublimación. ¿Alguien recuerda qué es la sublimación en los estados de agregación de la materia? ¿No? Si no lo recuerdan, vamos a repasar un poquito este aspecto. Dicen, bueno, la sublimación es el proceso o es el paso que se da entre una sustancia del estado sólido al estado gaseoso sin fundirse, es decir, sin derretirse, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sublimación, es prácticamente de un estado sólido a gaseoso sin pasar por líquido. De sólido se brinca al gas, ¿sale? Y dice, es una mezcla que contenga, en una mezcla que contenga una sustancia que sublima, permite su separación por este método. Hay una actividad o una práctica muy sencilla cuando hacen uso de hielo seco. Se puede observar, espero que ustedes lo hayan visto en la secundaria, si no, nada más los dejo como dato. Cuando nosotros hacemos uso de hielo seco, podemos observar este proceso. Tenemos el hielo, no se derrite, no nada, y automáticamente, pues, al ponerlo a una temperatura ambiente, tiende a evaporarse, y lo único que va a producir van a ser nubecitas de gas. No van a ver que el hielo se derritió, que tuvo agua, sino que únicamente pasa del estado sólido al estado gaseoso. Y bueno, aquí nosotros podemos observar, dice, ejemplo de este método se observa en los desodorantes utilizados en los inodoros, que por sublimación dejan escapar el agente desinfectante y desodorante. Si ustedes observan en sus baños, pueden tener las pastillas, que a veces son así alargaditas, ¿verdad? Lo ponen y lo dejan ahí un tiempo, ¿verdad? Y entonces entran al baño, huele bonito, hay desinfectante al mismo tiempo, pero pasan, no sé, unos 15 días, ya no huele nada.
Y bueno, voy a revisar la pastilla, voy a ver qué pasa, y resulta que nada más está el alambrito. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya se evaporó. El sólido que en un determinado momento yo tenía, esa pastilla, se volvió gas y se diluyó en el ambiente. Y aquí lo podemos observar, miren, la sublimación es de sólido a gaseoso. En el caso del hielo seco, se convierte a vapor inmediatamente. ¿De acuerdo? Y bueno, un ejemplo que podemos tener nosotros es en las técnicas de impresión, en donde, bueno, es la manera en cómo nosotros lo utilizamos, es muy sencilla. A veces puede decir, bueno, pues, pero si hay agua, la tinta es líquido. Pues puede ser que sea la tinta sí va a ser líquido, pero cuando nosotros ya tenemos una impresión con, bueno, por ejemplo aquí la impresión con papel para sublimación, ya tenemos la fotografía, ya tenemos la imagen, ¿sí? Ya no es tan líquida, ya no tiene ahí pigmento de pintura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es algo sólido. Ahora, aplicamos calor, en el caso de aquí en una plancha, aplicamos cierto calor y mi imagen se adhiere prácticamente al producto que yo voy a tener. Una playera, una taza, una gorra, un pantalón, cualquier objeto que ustedes quieran, se puede subliminar, bueno, puede imprimirse prácticamente, se puede hacer este proceso, pero no hay de líquido a gaseoso y hay ahí una separación también de mezclas. ¿De acuerdo? Sí, Miss, muchas gracias. Ok, ¿dudas o comentarios? ¿Vamos No, bien? Miss, todo bien. Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, continuamos entonces con el otro, que es la destilación. Cuando nosotros hablamos de destilación, esto lo han de escuchar mucho ustedes en lo que son el uso de los vinos. Cuando nosotros destilamos, bueno, no nosotros, ¿verdad? Porque no lo hacemos, pero cuando se escucha esta parte de la destilación de los elementos, o de, bueno, en el caso de los vinos, dice que este tipo de separación de mezclas se utiliza para separar los líquidos solubles entre sí que tienen temperaturas de ebullición muy diferentes, como en el caso del agua con el alcohol. Nosotros los podemos diluir, podemos ver que sí se diluyen, que sí están mezclados, pero tienen diferente temperatura de ebullición. Es decir, que hierven a diferentes temperaturas. En el caso del agua conocemos que es a 100 grados centígrados. Y bueno, aquí dice, la mezcla se vierte en un matraz esférico, como lo pueden ver aquí en la imagen. Miren, tenemos nuestro matraz esférico y se calienta. Aquí tenemos nuestra pequeña parrilla, se empieza a calentar a determinada temperatura. Una vez que las temperaturas estén aptas para empezar a bullir, a hervir, dice a temperaturas más bajas de los componentes y después empieza a convertirse en vapor, que pasa por el refrigerante. Bueno, aquí, digamos, lo vamos a poner acá así, vamos a observarlo. Tenemos nuestro matraz esférico, nuestra parrilla, entonces a una determinada temperatura empieza a evaporarse mis componentes. Tenemos esta cabeza de destilación que nos permite a nosotros ir cambiando o ir separando estas mezclas. Entonces, aquí ya, una vez que empieza a pasar por este proceso, este vapor, aquí tenemos el refrigerante que lo vamos a tener en esta parte, por lo tanto, ahí es donde se va a hacer esa separación. Dice, se tiene el refrigerante y se va a ir condensando. Al condensarse el vapor, se va a convertir en agua o en líquido y por lo tanto va a salir en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí ya tenemos el destilado, que va a ser el líquido que vamos a obtener. Y dice, el líquido resultante se llama destilado y se recoge por un recipiente o un vaso precipitado. Entonces, ese es el proceso de destilación, que a una determinada temperatura, alguno de los dos componentes empieza a evaporarse y ese vapor se va a condensar o se va a convertir en líquido para separarse de un elemento del otro. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Alguna sugerencia? No, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. No, Miss, nada. Hasta ahorita vamos muy bien, gracias. Ok, perfecto. Y bueno, vamos a hacer otra actividad. Esta actividad también es muy sencillita.
Son 7 imágenes las que tienen que contestar. Gracias, Uriel. Se te está jugando el internet, no te preocupes. Recuerden que queda grabado. Cualquier duda o eso, Eduardo, pues estoy igual en el chat para que podamos ir resolviendo las dudas. Les acabo de enviar un link. Voy a dejar de presentar mi pantalla para que pueda yo mostrarles la actividad. Está muy sencillita también. Váyanlo abriendo, por favor, si pueden. Me indican igual si abrirlo. Estas no son para evaluación ni mucho menos, son prácticas para que ustedes vayan realizándolas y vean que si podemos o no comprender prácticamente los métodos de separación de las mezclas. Ya se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Me indican, por favor? Ya, maestra. Ok, muchas gracias. Y bueno, esta es una actividad, dice métodos de separación de mezclas. Tenemos un tiempo máximo de 8 minutos por si nosotros no nos acordamos o que la maestra de química no les enseñó bien estos temas, entonces podemos tener este tiempo. Dice que tenemos 2 intentos permitidos. Le voy a dar comenzar. Yo voy a hacerlo un poquito mal aquí para que ustedes observen. Dice el proceso de centrifugación. ¿Cuál sería mi proceso de centrifugación en estas imágenes? Tengo que utilizar unas. Y bueno, por ejemplo, yo pongo esta y me marca como error. Y en la parte de aquí arriba ya me dice que utilice un intento. Si yo utilizo esta, me marca otra vez error. Y ya ahí me dice cuál era mi proceso de centrifugación y que estuve mal. ¿Sí? Miren, si se dan cuenta, ahí estaba. Que el de centrifugación es cuando nosotros movemos o rotamos prácticamente nuestro objeto. Y ya, aquí me dice la segunda, haz clic en cromatografía, ¿sales? Cromatografía viene siendo la cristalización. Cuando nosotros hablemos de ese concepto de cromatografía, viene siendo la cristalización de un objeto, la separación por medio de ese método, perdón, por medio de la cristalización. Entonces, si yo le pongo a lo mejor aquí, miren, me la dio como buena. Entonces, quiere decir que sí, cromatización o cristalización. Y viene nuevamente cristalización y lo pueden ir haciendo ustedes, ¿vale? Miren, yo lo puse mal y ya me aparece cuál era, ¿correcto? ¿Salen, muchachos? Cuando lo hayan terminado y cómo les fue, voy a dejar de presentar esta pantalla. Adelante, Iván. No, es que había levantado la mano. Maestra, si ya lo realizamos. ¿Lo realizaron? Perfecto, Yo muy ya. bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Tuve todas buenas. Todas bien. Oh, perfecto, muy bien. Entonces, mira, entonces sí va quedando claro. Su maestra sí más o menos les va enseñando, ¿verdad? Ok. ¿Quién más ya terminó? Ok, ¿y alguien más ya terminó? Iván, perdón, hace un ratito querías comentar algo. Es que vi que habías levantado la mano y en eso te saliste. Es que ya terminé, profe. Ah, ok, ¿cómo te fue, Iván? Pues más o menos. Más o menos, bueno. ¿Cuántas tuviste malas? Una. Ah, perfecto, estuvo bien. ¿Sabes? No estuviste tan mal.
Ok. ¿Quién más ya terminó, muchachos? ¿No? Bueno, espero les agraden estas actividades que se hacen. Si se dan cuenta, pues les muestran su puntuación, cómo les va y todo ello, ¿verdad? Jorge, también ya terminaste. ¿Cómo te fue, Jorge? ¿Cómo estuvieron tus resultados? Inclusive, pues nosotros podemos competir también en algunos. Voy a tratar de ponerles a ustedes algunos de competencia para que compitan entre compañeros. Ok, muy bien, Jorge, pues dices que solo tuviste 2 malas, perfecto, pues vas bien. Bueno, al menos vemos que sí nos va quedando claro la temática. Y les vuelvo a decir, voy a tratar de hacer unos, para que ustedes puedan competir entre compañeros y, pues espero les agraden también. ¿No te dieron resultados, Nicole? No, Supongo Miss, que no sé entonces, si se trabó mi teléfono, no sé qué pasó, pero no me dieron los resultados ni nada. no te preocupes, supongo que de seguro estuviste bien en todas y a lo mejor por eso no mostró los resultados como tal. Pero si no, a lo mejor en un momento o lo puedes volver a intentar para que tú veas tus propios resultados. Y Ok, bueno, pues gracias, Miss. de nada, gracias a ti. Igual, bueno, si los demás, alguno de ustedes quiere comentar sobre la actividad, pues por favor nada más prendan su micrófono. Y bueno, vamos pasando a lo siguiente, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ustedes alcanzan a ver en la pantalla un documento en Word, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí se ve, Miss. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la actividad que ustedes van a estar entregando para evaluación de su segundo parcial. Prácticamente sus evaluaciones de este primer parcial ya están, ¿sale? Nada más faltaría, explicarles a ustedes ahorita esta evaluación para su segundo parcial, que comprende un 30% de su evaluación, y ustedes tienen que entregar este trabajo a más tardar, óiganlo bien, muchachos, la fecha límite es el 14 de mayo. Si ustedes lo tienen antes, lo pueden entregar mucho antes. Si no, a más tardar el 14 de mayo, para que de esa manera, pues nosotros tengamos nuestra evaluación del 30%. Ahora, ¿en qué consiste? Punto número 1, dice el siguiente, explica el siguiente esquema e indica cómo se paga, ¿sale? Vamos a hacer uso de este esquema. Algunos de ustedes a lo mejor lo han jugado en revistas o eso para saber su futuro, sus predicciones, pero, vamos a ver aquí, dice el primero, 2 sólidos son solubles en agua. ¿Qué tipo de separación voy a utilizar? Me voy a mi método, aquí dice método de separación de mezclas, y dice principios. Inicio aquí, siempre voy a iniciar aquí. Dice, se requiere separar 2 líquidos. En mi premisa dice, 2 sólidos solubles en agua. Entonces, ¿sí estoy utilizando? Sí, ¿verdad? Dice, se quieren separar 2 sólidos. Claro, voy a separar 2 sólidos. Dice, ¿es uno sublimable y el otro no? Dice que no, que los dos son sublimes en agua, ¿verdad? Entonces aquí le pongo no. ¿Son solubles en agua? Sí, porque aquí nos está diciendo 2 sólidos solubles en agua, es decir, que se pueden diluir. Entonces, si yo digo sí, quiere decir que voy a utilizar este método de separación de mezclas, cristalización o cromatografía, ¿sale? Son los 2 métodos que puedo utilizar. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Sí va quedando clara la explicación? Luego, digamos aquí, dice, queremos separar un sólido de un líquido soluble en él. Nuevamente me voy a mi esquema. Dice que es soluble. ¿Se quiere separar 2 sólidos? No, ¿verdad? Porque dice que se quiere separar. Aquí dice un sólido de un líquido. Entonces, dice, ¿se quiere separar 2 sólidos? No. ¿Requiere o se quiere separar un líquido y un sólido? Sí. ¿Es el sólido soluble en líquido? Sí. Dice, ¿se quiere aislar el líquido? Podemos decir que sí, entonces utilizamos el proceso de destilación. Si no quiero aislar el líquido, entonces va evaporación
o cristalización. ¿Sí van viendo cómo vamos a ir obteniendo nuestros resultados? Luego dice aquí, dos gases. Queremos separar dos gases. Entonces, me voy nuevamente a mi principio. ¿Se quiere separar dos sólidos? No, porque me está diciendo dos gases. ¿Se quiere separar un líquido y un sólido? Tampoco, dos gases. ¿Se quiere separar dos líquidos? No, ¿verdad? Son dos sólidos. Y me voy a la parte final. ¿Se quieren separar dos gases? Sí. Entonces, si me voy a separar dos gases, entonces voy a hablar de absorción, de destilación fraccionada. En este caso vamos a hablar aquí nada más de cómo es separación de dos gases. Vamos a hablar de destilación. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios? ¿Sí va quedando claro esta primera parte? Sí, Miss, todo bien. Ok, muy bien, muchachos. Gracias. Permítanme. Ok. Bueno, entonces, esta es la primera parte. Ahora, la segunda dice detalladamente el diseño. Bueno, vamos a detallar. Ahí hay unos problemitas de redacción. Déjenme terminarlo y se los envío. ¿Sale? Dice detalladamente el diseño. Van a realizar ustedes de manera detallada el diseño experimental necesario para separar una mezcla de sal y arena. Indica claramente el material necesario y el procedimiento a seguir, así como las propiedades en las que se basa. Pueden consultarlo en internet. Yo les voy a mostrar igual algunas páginas, por eso nada más les muestro de manera general cómo está estructurado el trabajo, y bueno, nada más hago los ajustes y se los envío. Número 3, completa la siguiente tabla sobre las diferentes técnicas de separación de mezclas. Tenemos aquí las técnicas: tamización, filtración, magnetismo, decantación, etcétera. Tipo de mezcla para la que se utiliza. Esa es una actividad de investigación. Van a poner aquí qué tipo de mezcla se separa. Mezcla homogénea, mezcla heterogénea, cualquiera de las dos. ¿En qué propiedades se basa? En la separación de residuos, en la filtración, etcétera. Lo que vayan a describir. Y el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la tamización, pues ya mencionábamos, ¿no? A lo mejor en la separación del oro, que es un ejemplo muy común. Entonces, esta es nuestra tercera tablita. 4. Dice, los siguientes gráficos representan procesos con los aparatos o dispositivos utilizados para llevarlos a la práctica. Inciso A, escribe el nombre y explica brevemente en qué consiste cada proceso, ¿sí? Inciso B, explica en cada uno de esos procesos si sirve para separar sustancias, para preparar sustancias, para separarlas o para descomponerlas, e indica en cada caso justificadamente si se trata de un proceso físico o químico. En el caso de un proceso químico lo podemos observar aquí, esta parte, digamos en el número 2, cuando nosotros hacemos uso de la combustión. De un proceso físico puede ser aquí en el proceso de cristalización. Eso lo van a explicar ustedes. Y aquí viene la tablita que deben de poner. El proceso 1, ¿qué tipo de proceso es? Si es decantación, si es filtración, si es condensación, ¿vale? Si es por método de, no sé la palabra, donde hace la rotación. Entonces, ahí lo que van a poner ustedes. Y en el 5 son 5 aspectos, son 5 premisas prácticamente. Deben de indicar si es verdadero o falso para que la premisa sea verdadera. Y por ejemplo, aquí en el inciso C dice, la filtración es un método adecuado para separar los componentes de una suspensión. ¿Es verdadero o falso? Y ustedes lo van a indicar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas o preguntas? No, Miss. ¿No? Ok, muchas gracias. ¿Los demás tampoco? Recuerden que en el caso de que haya dudas sobre la actividad, pueden
¿cómo les podría decir? Me pueden ir escribiendo en el chat que tenemos en WhatsApp o en la plataforma para tener este contacto directo, digámoslo así. Si ustedes tienen una duda, la hacen ahí en el grupo, con gusto la resuelvo y les sirve a todos de apoyo. ¿Entendido? Sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, espero que la información haya quedado clara para todos. El día de hoy les voy a subir una actividad, está sencilla, no es mucho, y esta es la actividad final, la que les acabo de presentar, que tiene un valor del 30%, independientemente de las actividades que nosotros realicemos en la plataforma. Y aquí en la sesión Meet, ese tiene un valor directo del 30%. Entonces, toda la persona que lo entregue ya tiene 3 puntos ganados en automático, ¿sí? Y bueno, pues si no hay más dudas ni comentarios, muchachos, pues les agradezco mucho su presencia como cada semana. Es un gusto para mí pues el tenerlos y poder compartir este espacio virtual. A lo mejor no nos vemos ni mucho menos, pero bueno, al menos escuchar su voz, pues puedo dar por enterado que están presentes. ¿De acuerdo? ¿No hay más dudas? ¿Ningún comentario? No, maestra, gracias. Ok, gracias a ustedes. Y pues bueno, les agradezco mucho su presencia, es un gusto para mí tenerlos como cada semana y pues nos estaríamos viendo igual la siguiente semana